bienvenida en vivo y en directo al doctor Edgardo Buscaglia, a quien me da mucho gusto saludarle. Le agradezco que haga posible este enlace, doctor. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto escucharlo y felicidades. Saludos a la audiencia. Gracias. Oiga, don Edgardo, pues hoy el presidente Enrique Peña Nieto anuncia cambios en su gabinete para darle paso al destapado del PRI. Algunos dicen que será José Antonio Meade. Miguel Ángel Osorio Chong tiró la toalla. Otros dicen que es más de lo mismo. Desde su perspectiva, ¿cómo ve estos jaloneos en el PRI? Andrés Manuel López Obrador dice que se registra como precandidato para el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe. Traen broncas en el frente. Usted, yo sé que desde el extranjero, siempre al pendiente de lo que ocurre en el tema político mexicano. Sí, gracias. Mira, el presidente Peña Nieto, dada su pobrísimo desempeño en los últimos años, es un cero a la izquierda en el mundo político mexicano. Y ser un cero a la izquierda quiere decir que cualquier cosa que él y su gabinete hagan no va a tener un impacto a mediano o largo plazo, y en el peor de los casos hace que la situación empeore, como es el caso de su administración. Entonces yo diría que haga lo que haga el PRI hoy, tal como se han desempeñado. Haga lo que haga, diga lo que diga, baile lo que baile, no va a ser ningún tipo de diferencia. El señor Meade, entiendo que es un joven capaz, educado, entrenado, al cual no se le conoce a él personalmente ningún tipo de caso de corrupción, ninguna suciedad. Es un hombre al cual no lo critico a él, pero pongan a la Madre Teresa o pongan a Rasputín, el PRI no va a poder cambiar la situación. Ahora la cuestión es, ¿hay algo mejor que el PRI? Esa es la pregunta que habría que hacerse. ¿Está el menú mejor en algún aspecto? Bueno, la verdad que no. Estás viendo que actores del PRI que antes estaban con Zedillo y con Salinas ahora se están incorporando con un nuevo disfraz a Morena, con López Obrador. López Obrador invita a Esteban Moctezuma a su cúpula. Esteban Moctezuma es uno de los grandes jerarcas del PRI de los años 90. Invita a los Barbosas, a los Monreales, a los Ebrards, a toda la fauna podrida de los últimos 30 años. El Morena los está incorporando, con lo cual te está diciendo claramente que Morena ha pactado con el mafio sistema político mexicano para llegar al poder. Ahora, la idea de la buena gente honesta de Morena, que hay mucha buena gente honesta en Morena, dicen, bueno, hay que pactar con el mafio sistema para llegar al poder y después cambiarlo desde adentro. Yo he trabajado en 118 países y cada vez que a mí me dicen algo así, siempre la historia termina mal. El partido termina siendo devorado por la corrupción mafiosa. Y terminamos con otro caso como el PRD, el otro partido que era de izquierda, ¿te acuerdas? De los años 80, 90, terminó siendo devorado por la mafia política, y hoy el PRD es la misma cloaca que el PRI y que el PAN. Doctor, entonces, déjeme preguntarle, sus críticas han sido hacia Morena. Muchos ven a Andrés Manuel López Obrador como una posibilidad, como una esperanza de cambio. Usted dice, no se va a poder un cambio en México pactando con la mafia en el poder. Entonces, ¿cómo puede gobernar un Andrés Manuel López Obrador? Mira, lo que hicieron otros líderes en otros países cuando salían de dictaduras militares o cuando salían de gobiernos mafiosos, ya sea en Uruguay o en Chile, lo que hacían los líderes políticos era cambiar las reglas del juego desde el vamos, desde donde a ellos les compete, desde donde pueden. López Obrador todavía no es gobierno, pero, por ejemplo, él podría decir hoy, dentro de su partido, a partir de hoy, todas las precandidaturas a este partido, todas, desde lo municipal hasta mi propia persona, van a estar sujetas al voto popular, no a encuestitas y a tómbolas y a toda esta manipulación disfrazada que realmente es un dedazo, sino al voto popular dentro del partido Morena, sujeta a auditorías ciudadanas, como hace Uruguay, como hace Costa Rica, como hace Colombia, donde redes de ciudadanos
auditan a los candidatos y a los orígenes del dinero que usan. Si López Obrador hoy hiciese eso dentro de su partido, yo soy la primera persona en aplaudirlo y en decir las cosas van a cambiar. ¿Por qué? Porque cuando tú cambias las reglas de selección de los candidatos, estás asegurándote desde el vamos, desde el comienzo, desde el principio, las personas que quieran ser candidatas de Morena, que tengan que competir como precandidatas a través de auditorías, a través del voto popular, esas personas van a ser filtradas desde el cero. Entonces, el dedazo, que hoy prevalece en Morena, como prevalece en el PAN, el PRI, el PRD y en todos los partidos de México, hace que sea muy fácil hoy colocar a mafiosos como candidatos a listas municipales, estatales y federales. Hoy es muy fácil. La delincuencia organizada por $100,000 te compra una lista a nivel municipal. Pero si tú estableces un mecanismo competitivo y auditado por ciudadanos para que precandidaturas compitan para ser candidatas con auditorías del dinero de los orígenes, el señor López Obrador hoy se elevaría por encima de la cloaca y comenzaría a asegurarse de que su partido va a proponer a candidatos más o menos limpios, o más limpios que los de los otros partidos. Pero López Obrador está usando las mismas reglas mafiosas electorales que el PRI, las mismas reglas mafiosas electorales que el PRD y que el PAN. O sea que nada nuevo va a salir de las viejas reglas mafiosas. Las viejas reglas mafiosas electorales que aplica hoy Morena va a generarte más mafiosos. Y eso lamentablemente hace que mucha gente honesta, de buena fe, millones que creen en López Obrador, van a ser decepcionados nuevamente. O sea, yo creo en reglas. La política no es religión, Vicente. La política no es religión, no es una telenovela romántica. No te tenés que enamorar del candidato, tenés que pensar. El candidato propone cosas concretas que van a limpiar a la política mexicana de los mafiosos que hoy son mayoría en la política mexicana. No, López Obrador no propone nada nuevo en ese sentido. Mucho discurso de pobreza, de que vamos a invertir en pobreza, que vamos a bajar la pobreza, pero en realidad lo que tú estás viendo es que López Obrador está rodeado de Barbosa, ¿no? Miguel Barbosa, el que pactó con Peña Nieto, ¿no?, la entrega del petróleo mexicano. Está rodeado de Ebrard, un hombre rodeado de escándalos, de corrupción. Está rodeado de romos, empresarios de Monterrey, ¿no?, de los mismos que apoyaban al PAN y al PRI. Está rodeado de Moctezumas. O sea, fíjate de quién está rodeado hoy López Obrador. Y lo que propone es un sistema digitado de precandidaturas, donde él dice, voy a competir con un don nadie como un tal Fernando Noroña, que no lo conoce nadie, para ver quién es el candidato a presidente. Un don nadie, que nadie lo conoce, además a Noroña, no se sabe quién es. Yo no ni sé quién es. Aquí lo entrevistamos seguido, don Edgardo. Es un hombre de izquierda, fue diputado por el Partido del Trabajo, pero ¿usted cree que es una vacilada esto? Es una vacilada, porque, a ver, ¿quién lo conoce a Noroña en Chiapas? ¿Quién lo conoce a Noroña en la frontera con Guatemala? ¿Y quién lo financia a Noroña? ¿Quién auditó a Noroña? ¿Quién sabe quién es Noroña? Yo no sé, quizás sea un santo, quizás sea un demonio, no tengo idea quién es. Ningún ciudadano lo audita. Él compite por votos populares de millones de miembros de Morena para ver quién gana. Yo no veo que eso, de tómbolas, encuestitas financiadas por no se sabe quién. O sea, están todavía bajo las mismas reglas mafioelectorales que aplicaba el PRI y el PAN. Es la misma historia, la misma cloaca con otro nombre. Entonces, hay que atacar la delincuencia organizada con mecanismos de auditoría, con mecanismos de control de candidaturas para asegurarte de que no entren más mafiosos. Hay que asegurarse de que las listas de precandidaturas sean sujetos al voto popular. Democracia, no democracia interna de los partidos. O sea, la democracia no comienza con las elecciones generales. La democracia comienza desde el mismo voto en los partidos. Morena es un partido tan autoritario como el PRI en ese sentido. Muchos podrían perder la motivación con escuchar un panorama como el que pinta don Edgardo Buscaglia, porque dirán, pues es lo mismo votar por el PRI, por el PAN, por el PRD, por lo que sea, por lo que ha gobernado a México y lo ha hecho muy mal durante tantas décadas. Mira, Vicente, yo te propongo lo siguiente. Si mañana a la mañana el señor López Obrador propone, a partir de hoy vamos a competir, las precandidaturas compiten por el voto popular de millones. O sea que para ser candidato tenés que ganar elecciones preliminares a través del voto popular auditado por ciudadanos.
te puedo asegurar que las listas que genere Morena van a ser las listas más limpias de la historia mexicana. Pero López Obrador no quiere hacer eso, porque él pertenece a la cultura autoritaria, de ahí vino. Por más que sea lo mejorcito que tenía el PRI en Tabasco, López Obrador viene de esa cultura autoritaria del PRI. Él viene, lo mismo que Ebrard con el salinismo, lo mismo que Barbosa con su pacto con Peña Nieto. Entonces, como decía Borges, no sé, no es que sean buenos o malos, son incorregibles. Sigue teniendo el mismo problema de autoritarismo anterior. Es muy fácil, como hizo Pepe Mujica, como hizo la concertación chilena en los años 90, es muy fácil decir, a partir de ahora, todos los candidatos van a ser auditados por los ciudadanos a través de votos populares y auditorías patrimoniales. Es fácil decirlo. Decenas de países lo hacen en todas las elecciones. ¿Por qué no lo hace López Obrador? ¿Por qué no ha pasado en México? ¿Qué es lo que pasa en México que no nos permite llegar a ese punto desde su perspectiva? Usted que ha viajado por tantos lados y ha estado en tantos países, Edgardo. Es muy difícil porque te comento, el tema de México es un país como Rusia, donde por 80 años han tenido reglas autoritarias estables que a los ciudadanos les daban servicio. O sea, no te olvides que el PRI, cuando era partido de Estado, partido único, no era un saqueo fuera de control. El PRI era un sistema, era una pirámide de comando y control en donde se había devorado al Estado y brindaban servicios a los ciudadanos mexicanos. Claro, si tú querías ser opositor al PRI y realmente querías competir, te metían en la cárcel. Pero si tú eras un sindicalista, un empresario, un ciudadano promedio, tenías acceso a crédito, podías ir a hospitales, tenías acceso a educación. O sea, que era un sistema autoritario que le permitió a los ciudadanos vivir bajo un autoritarismo cultural por 80 años. Entonces, la Unión Soviética era así también. Era un Estado-partido que brindaba servicios, malos servicios o buenos servicios, pero los brindaba. Entonces, era un sistema corrompido, pero controlado. O sea, podías ser gran corrupto, pero tenías que ser corrupto con permiso de la cúpula. Hoy eso ya se perdió. Hoy tienes a miles de mafiosos alrededor de México, disfrazados de presidentes de asambleas municipales, de gobernadores, diputados, senadores, y cada uno tiene su feudo, y cada uno compite con otros corruptos para acaparar más negocios, se asesinan entre ellos, se roban entre ellos. Entonces, el ciudadano hoy ve que la corrupción está fuera de control, porque tienes a miles de señores feudales en vez de tener a uno solo, que antes era el partido único de Estado. Entonces, bajo un sistema autoritario que por tantos años hizo que tus abuelos, tu padre, tu madre, tú mismo hayas estado más o menos bien, es muy difícil cambiarle esa cultura política a los países después de tantos años de estabilidad en las reglas autoritarias. Países como Argentina, Brasil, Uruguay, que pasaban de dictaduras militares a gobiernos democráticos y de gobiernos democráticos a dictaduras militares en cuestión de 2 años, esos países nunca formatearon su cultura política a un autoritarismo, entonces son mucho más reactivos. Es muy fácil, hoy tú vas a Argentina y ante cualquier escándalo hay cacerolazos, te paralizan el país, los sindicatos paralizan el país en Chile, en Uruguay, en Argentina, en Brasil. En México eso no forma parte de la cultura ciudadana que vivió por 80 años bajo un sistema autoritario muy estable que beneficiaba a gran parte de la población. Entonces, salir de esa cultura autoritaria lleva más tiempo en México que en Uruguay o en Argentina. Es por eso que México tarda tanto tiempo, pero lo va a hacer, no tengo ninguna duda que la ciudadanía le va a encontrar el agujero al poncho y va a empezar a paralizar al país de la manera que lo hicieron los chilenos, los brasileiros, los argentinos, y lograron transformar de a poco a su país. Lejos de ser un paraíso, Argentina, Uruguay, Chile tienen miles de problemas, pero están mejor que en los años 80 y México sigue decadente, sigue con las mismas reglas autoritarios de políticos disfrazados de Morena, disfrazados de PAN, que vienen a ser las mismas reglas autoritarias que usaba el PRI. En el fondo, en México, todo político sin excepción tiene el virus priista autoritario adentro. Entonces, por eso López Obrador no está dispuesto a elevarse por encima de la cloaca del PAN, del PRD, del PRI y diferenciarse en la forma en que elige a sus precandidaturas. Entonces, ¿quién lo conoce en Noroña?
¿Quién sabe? A ver, ¿por qué no un campesino de Chiapas puede ser también precandidato sin pedirle permiso a ningún cacique? ¿Por qué no puede ser un campesino? Una campesina puede ir a una oficina de Morena y decir, yo soy precandidato, y competir por votos. Eso hoy no es posible. Y las democracias, lamentablemente, si no tienen este elemento de elecciones internas preliminares abiertas al voto popular y auditadas, como Francia, como Alemania, como Canadá, si no tienes ese elemento, lamentablemente lo que te salen son listas de mafiosos y de incompetentes, que es lo que tiene hoy México, lamentablemente. Entonces, el cambio cultural, el cambio del chip autoritario a un chip democrático lleva tiempo, ¿no? Porque todos somos hijos de nuestro pasado, somos todos esclavos. Déjeme cerrar, porque sé que tiene que correr también usted, doctor. Déjeme cerrar preguntándole en el fenómeno desde la ciudadanía, desde las personas que nos están escuchando, desde esas personas que siguen a tal o cual candidato, entre los priistas, panistas, perredistas, la gente de Morena, que escucha algo diferente a lo que le ha dicho el partido y se alebrestan. Nada más como ejemplo, la gente que es seguidora de Andrés Manuel López Obrador, pues le ha caído a palos al doctor Edgardo Buscaglia en su momento, a Vicente Serrano en su momento, cuando han escuchado algo que no va como a papacho para tal o cual candidato o a tal o cual personaje. Si usted ve esto que está pasando en la clase política, ¿cómo entiende lo que pasa entre el ciudadano mexicano? Cada vez más despierto, sí. Cada vez más participativo, tal vez, pero que sufre de esta situación de voy por y no me importa que se caiga el mundo. No sé, creo que no hemos llegado a un punto de madurez política los ciudadanos. Usted lo dice muy bien. El proceso, la democracia es un proceso continuo de madurez, es como crecer como persona. Pasamos de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a ser jóvenes adultos. Bueno, en México todavía está en la adolescencia, adolece, no logra, pero ojo, hay progreso, hay mucho progreso. La sociedad civil mexicana ha tenido espasmos de reacción social muy beneficiosos, que después obviamente fueron capturados y corrompidos, como es el caso de Javier Sicilia. Fue un movimiento social genuino, beneficioso, que después fue llevado a la Secretaría de Gobernación a través de Emilio Álvarez y Casa para negociar con el gobierno de Calderón. Pero el movimiento de Sicilia al comienzo era un brote genuino. Hay miles de brotes genuinos en México que pueden llegar a prosperar hacia futuro, pero yo les lanzo un mensaje a los mexicanos siempre, digo, tienen que pasar de la participación ciudadana, que está muy bien, a la auditoría ciudadana. El ciudadano en las democracias modernas audita, no solamente participa, va a mitines, canta, no, participa auditando, audita las elecciones, audita al municipio, al presupuesto municipal, al ejercicio municipal del presupuesto, audita al gobernador, se conecta a las comisiones de los congresos, de los poderes legislativos para denunciar los resultados de la auditoría. Ese elemento de madurez democrática no ha llegado a México, pero va a llegar, va a llegar. Yo te puedo dar correos electrónicos, Vicente, de miles de miembros de Morena que me dicen, doctor Buscaglia, usted tiene razón. A nosotros nos imponen candidato acá en las bases, nos dicen por quién tenemos que votar. La gente se da cuenta, esa gente honesta, buena, valiente de Morena, hoy se da cuenta que su partido no es democrático y van a hacer cambiar a Morena. No tengo duda de eso, pero estoy tratando de que sea más temprano que tarde. Ese es el tema. O sea, no quiero que pasen otros 20 años de tsunamis de sangre, de violencia, antes de que Morena cambie. Cuando al Estado mexicano comiencen a llegar figuras producto de un proceso de competencia por el voto popular de precandidaturas, auditadas por ciudadanos, ahí vas a tener mejor calidad de políticos llegando al Estado, y todas estas reformas que yo propongo, que son 45 instituciones antimafia, que hoy son ciencia ficción en México, pero son realidad en Chile, en Uruguay, en Colombia, en Bolivia también. Esas instituciones van a llegar a México y van a ser implementadas por estos políticos que sean el producto de un proceso de competencia
electoral, desde las elecciones internas de los partidos. Si hoy tú ves las listas de los partidos en cada una de las áreas, y las vas a ver en el, no, salen de los dedazos, salen de la discrecionalidad de los caciques, y es muy fácil para la delincuencia organizada colocar a sus candidatos cuando el sistema electoral está basado en dedazos. Entonces eso hay que atacar al problema de raíz, pero cambiar esa cultura autoritaria, como cualquier otra cultura del planeta, cuesta, lleva tiempo, especialmente en los países que tuvieron tantos años de estabilidad autoritaria como Rusia o México. Entonces esperemos que con todas estas declaraciones y el buen trabajo que hace el periodismo como usted podamos llegar a impulsar y a presionar para que estas reformas se hagan antes y no después. Pues le agradezco, doctor, y ya lo seguiré molestando para escuchar sus opiniones aquí en Sin Censura. Por eso se llama Sin Censura el programa. ¿Perdón? Nunca es molestia, es un placer. Gracias, un abrazo. Abrazos, hasta pronto. El doctor Eduardo Buscaglia. Miren, es que aquí, por eso se llama el programa Sin Censura, tenemos que escuchar